bienvenidos a este programa especial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que se transmite a través de la señal de TV UJAT Canal 35.1. Mi nombre es Stephanie Pérez Alamilla y en esta ocasión me encuentro desde el Centro Cultural Villahermosa, muy bien acompañada del doctor en Letras por la UNAM, Eduardo Casar, quien en unos instantes nos impartirá la conferencia Todas las voces de Pellicer. Pero antes, doctor, bienvenido a Tabasco, Muchas la tierra de gracias, Pellicer. Stephanie. Claro, la mera tierra de Pellicer, así es. Me da mucho gusto estar aquí. Pero les platicamos que el doctor es ensayista, narrador y poeta, estudió lengua y literatura hispánicas en la UNAM y es doctor en letras, conductor de los programas culturales Voces Interiores de radio y La Dichosa Palabra de televisión en el Canal 22, guionista también de la película Gertrudis Bocanegra. Pero ya entrando en materia, doctor, nos gustaría que nos compartiera, ¿considera usted que la radio y la televisión son un medio para que la sociedad aspire a un mejor conocimiento en materia de lenguaje y educación, doctor? Indudablemente. Ahí hay diferencias. La radio es solamente voz y en ese sentido es muy parecida a la lectura. Alguien que está oyendo un poema en radio está teniendo una experiencia muy similar a la que sucede cuando lee. En el caso de la televisión, digamos, la presencia de la imagen cubriéndolo todo hace cierta diferencia. El tipo de concentración que hay en el lenguaje es distinta, pero son medios idóneos para la transmisión de aspectos de carácter cultural y sobre todo, en mi caso, pues, y es lo que me interesa, literarios, porque tienen una difusión extraordinaria. Es decir, un tiraje de un libro de poesía actualmente en México, cuando es bueno, alcanza los 1000 ejemplares. En cambio, no sé, una lectura con cualquiera de estos medios, que son tan generosos y tan vistos y oídos, tiene muchísimos espectadores. Entonces, realmente es un medio que hay que usar necesariamente para eso. Maestro, quisiéramos igual abordar otro tema. ¿Cuál es su postura en cuanto al conocimiento gramatical que tiene la sociedad actualmente, la sociedad mexicana? Bueno, yo soy muy optimista. Hay una gran diferencia entre cómo se habla y cómo se escribe. Generalmente los aspectos de corrección suceden en el ámbito de lo escrito y es donde además se notan. En el ámbito de lo oral hay una mayor libertad y la cuestión de la oralidad va empujando los cambios en la escritura, ¿sí? Las academias, como la Academia Mexicana de la Lengua, lo que hacen es simplemente algo que se va volviendo normal en el habla, lo normaliza. Quiere decir esto que no lo normativiza, no le pone normas y dice esto sí está bien y esto está mal. Simplemente dice este es un uso normal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo. Nosotros decimos tráeme el DC, ¿sí? En la oralidad eso suena normal. Si tú ves la palabra el DC escrita, dices ¿qué es esto? ¿Sí? Es una palabra que hasta por su dibujo es rarísima, ¿sí? Hay una gran diferencia, pues la gente le preocupa muchísimo y hace bien si habla bien o mal. El fin del lenguaje es la comunicación, la expresividad, y en ese sentido yo pienso que la gente debe preocuparse, pero no aterrarse ni angustiarse. Es decir, jugar con el lenguaje que es patrimonio de todos nosotros y ejercerlo tan fácilmente como se ejerce un cuerpo en el momento de bailar o algo así. Que también se dice que para ampliar ese vocabulario es necesario acercarse a la literatura. ¿Qué recomendación le diría a quienes comienzan a incursarse en el mundo literario, doctor? Bueno, sobre todo leer lo más que puedan, es decir, nosotros aprendemos ortografía no a través de cursos de ortografía, sino por la frecuencia con la que leemos y de pronto ya vemos algo que no está acentuado, una H que está mal colocada o lo que sea, y lo percibimos como percibimos, no sé, un dibujo, ¿sí? Un dibujo que está mal hecho, ¿sí? Entonces, es una cuestión que se va aprendiendo por el uso y por la frecuencia con la que estamos atentos a eso. Mi gran recomendación es que lean lo más posible, ¿sí? En los medios, digamos, de internet y electrónicos,
hay otro tipo de licencias en la escritura, porque se usan muchísimas abreviaciones. En vez de poner la palabra que completa, se pone la pura Q, y eso va creando un hábito de escritura, pero que no es un hábito, digamos, que pase a la oralidad. En la oralidad hablamos completo, hablamos con las necesidades expresivas que tenemos. Precisamente quisiéramos igual abordar cuál sería la trascendencia que tiene la literatura en la sociedad, y aquí en Tabasco precisamente cuál sería la importancia que tiene la literatura de Pellicer. Bueno, Tabasco tiene a muchos escritores muy buenos, pero indudablemente los que fueron, digamos, fundadores de toda una tradición son Carlos Pellicer y José Gorostiza, ambos del grupo de contemporáneos. Son escritores fuera de serie, es decir, extraordinarios en el ámbito de la lengua española en ambos continentes o en todos los que también se hable el español. Es decir, son grandes cumbres de la literatura, ¿sí? Aquí hay un gran apego, un gran orgullo, sobre todo con Pellicer, porque es un poeta que tiene dentro de sus temas la geografía y la naturaleza de Tabasco. Está lleno de agua, de sol, de flores, de colores, ¿no? Y entonces lo recomendable es no verlo solamente como una marca, sino comentarlo, leerlo con calma, irlo incorporando poco a poco. Hasta hay unas botellitas de chile habanero que traen poemas de Pellicer, yo ya las he visto, ¿sí? Pero bueno, ahí pues aparece como un eslogan. El chiste es irlo leyendo, usarlo para enamorarse, usarlo para emocionarse. La literatura, una de sus grandes funciones es la educación sentimental. Actualmente la sociedad se educa sentimentalmente, no por la literatura, sino por la imagen, por las películas, por la televisión, ¿sí? Pero ahí hay cierta limitación en ese tipo de complejidad que puede ofrecer. En cambio, la lectura a solas, meditada, reflexiva de un poema, de un texto, nos va a abrir muchísimos más caminos. Maestro, agradecemos que haya estado con nosotros. ¿Un mensaje que le quisiera brindar a todos los jóvenes universitarios tabasqueños? Bueno, que practiquen pues la conversación. La literatura no es solamente leerla, es también comentarla. Y cuando algo les resulte atractivo, pues tratar de contagiarlo a los demás. Felicidades por la emisora, creo que es un gran trabajo. Muchísimas gracias, y bueno, es momento de disfrutar de la conferencia Todas las voces de Pellicer por el doctor Eduardo Casar. Le agradezco también a quienes me invitaron, a Ana María Flores, a Vicente Gómez Montero. Me da mucho gusto estar en este festival de la ciudad de Villahermosa. Y bueno, el reto era hablar de Pellicer en Villahermosa, ¿sí? Es como hablar de hielo con los esquimales. Realmente yo dije, bueno, vamos a tratar de hablar de algo, ¿no? Pellicer, el título de la plática es Todas las voces de Pellicer. Indudablemente que no son todas las voces, porque las distintas significaciones, los distintos sentidos que tiene la obra de un escritor tan amplio, tan vasto como Pellicer, se los van dando sus lectores. Hay todavía sentidos en la obra de Pellicer que no hemos descubierto y que las próximas sensibilidades que lo lean lo van a ir descubriendo. El poeta hace el poema, ese artefacto, y el lector hace la poesía en el momento que lo lee y que para él resulta algo que le mueve, que le da una experiencia estética, que le cambia algo interiormente, que lo sensibiliza de otra manera, ¿no?
Pellicer pertenece a un grupo que realmente es un verdadero milagro de reunión en la historia de la poesía mexicana, tanto como lo fue el del grupo modernista, pero bueno, tal vez sea más afín a nosotros, que es el grupo de contemporáneos. El grupo de contemporáneos era, como lo llamaba el propio Javier Villaurrutia, un grupo sin grupo, porque en esa época, estoy hablando de, no sé, comienza más o menos como en los años 20, el 25, más o menos son los primeros libros de cada uno de ellos. Sus libros más reconocidos ya son de 10 años después, de 1935, y cada quien tuvo ahí sus propias trayectorias. Realmente, si vemos los nombres, son verdaderamente cada uno una literatura especial. Están, bueno, Carlos Pellicer, José Gorostiza, que también es tabasqueño, es mi poeta más, no sé, con el que siento yo mayor afinidad, más entrañabilidad. Para mí representa el mayor y mejor misterio de la poesía en lengua española. Javier Villaurrutia, que les diré que tiene un fuerte impacto en quienes comienzan a leer poesía. Villaurrutia es tal vez de los poetas de contemporáneos el que acusa más presencia de los aspectos surrealistas, del tipo de imágenes surrealistas. Un poeta que a los jóvenes les gusta mucho. Lo digo, bueno, por mis clases, que ahí puedo tener un termómetro para ir palpando qué autores ya van envejeciendo por un momento, porque luego hay otras sensibilidades que los reviven, y que otros están muy, muy vivos, ¿no? Por un momento, porque luego hay otras sensibilidades que los reviven, y que otros están muy, muy vivos, ¿no? Está Jorge Cuesta, está Jaime Torres Bodet, que además tuvo una amplísima labor como funcionario público. Está Gilberto Owen, que es un poeta realmente extraño. Todavía, todos estos poetas tienen Enrique González Rojo, que murió muy joven y que era hijo de Enrique González Martínez. ¿Recuerdan? González Martínez era ese poeta de un poema muy famoso, que el de Tuércele el cuello al cisne. Si lo recuerdan, él era médico. La única operación que hizo fue torcerle el cuello al cisne, ¿sí? Es un manifiesto de la salida del modernismo hacia la poesía posterior al modernismo. Dice González Martínez: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota grave al azul de la fuente. Él pasea su gracia nomás, pero no entiende las voces del paisaje. Hay ahí un momento en que, después de la poesía modernista, la poesía de los contemporáneos trae un nuevo como aire intelectual. Se vuelve una poesía más simbolista, más intelectualizada, que busca, sin dejar de usar los elementos, digamos, materiales del lenguaje. Ahorita me meto en eso. Es una poesía que aporta mayores ideas, digamos, ¿no? Está Salvador Novo, que fue, bueno, realmente un cronista espléndido, etc. Muchos de ellos cultivaron varios géneros, pero una característica de Pellicer
es que fue esencialmente y exclusivamente poeta. ¿Sí? Tuvo otras muchísimas actividades también para su vida pública, porque, bueno, en México no hay un mercado para la poesía y los poetas tienen que trabajar en algo. ¿Sí? La mayor parte de los poetas, digamos, de mi generación, vivimos de la docencia o de la investigación en un ámbito académico. Pellicer, bueno, fue un gran museógrafo, tuvo también acciones como servidor público, etc. ¿no? A la hora de hablar de poesía, es muy difícil platicarlo en público. ¿Por qué? Por ciertas características del poema. Nosotros tenemos un gran entrenamiento, una gran capacitación en narrativa, en novela, en cuento, en relato, porque aunque no hayamos leído directamente muchos novelistas, el relato cinematográfico tiene ciertas determinaciones, ciertos aspectos que comparte con la novela o con el cuento. La cuestión de los personajes, la cuestión de la lógica de la acción, la cuestión de la verosimilitud, la alternancia entre diálogos y descripciones. Es decir, nosotros, no por nada, el género de la novela es el género predominante. Pero la poesía no es tan frecuentada. ¿Por qué? Porque la poesía exige un tipo de lector que se va construyendo como cualquier otro tipo de lector en cualquier otro género literario, que se va construyendo en la práctica. La poesía siempre ha sido de pocos lectores. Hay poetas que se vuelven muy famosos por algunos poemas y por la resonancia de su figura. No sé, es el caso de Sabines, por ejemplo, el caso de Amado Nervo en Los Modernistas, el caso de Pellicer, pero que no son tan leídos. Pongo un ejemplo, no sé, de 10 estudiantes de letras, solamente 3 frecuentan poesía. El otro 70% se mueve más bien en los terrenos de la en sus distintas modalidades. ¿Qué es la poesía? La poesía, siempre a la hora que se hace uno esta pregunta, la mayor parte de los poetas dicen, bueno, no sé qué sea la poesía. Yo recomiendo muchísimo un texto de José Gorostiza que se llama Notas sobre Poesía. La poesía de José Gorostiza es de este tamaño, en grosor. ¿Sí? Son 2 libros, Canciones para cantar en las barcas, Muerte sin fin, y por lo general las ediciones traen las notas sobre la poesía. Ahí Gorostiza habla sobre estas características. La poesía, digamos, se mueve sobre 3, se apoya sobre 3 pies que son a partir de los cuales se genera su dificultad de apreciación, que son el sonido, la imagen y el juego de significados. El sonido. Nuestro lenguaje suena y a la hora de sonar nos transmite emociones. Nosotros somos seres construidos desde el vientre materno, abrazados a un ritmo. Cuando queremos entretener a un niño, un bebé que está llorando, le decimos que, y el bebé hasta sonríe, ¿sí? Como la señora acaba de sonreír, ¿sí?
o usted también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos despierta esa repetición, ese ritmo, una sensación emotiva, un carácter emotivo. Todos los escritores, narradores, dramaturgos, lo que sea, también a la hora de entrelazar las distintas palabras para formar sus enunciados literarios, esos enunciados están sonando. Pero en el caso del poeta, ese aspecto sonoro está en el primer plano del escenario. Es lo primero que percibimos. Dice Rubén Darío en la marcha triunfal: ya viene el cortejo, ya suenan los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines. Tan, tan. Vean cómo ahí hay un ritmo que está dado en el idioma español por los acentos fuertes. El idioma español es muy... en otras lenguas, el ritmo tiene también mucho que ver con tonalidades. Por el caso del francés, por ejemplo, incluso los sonidos del idioma inglés. Pero en el caso del español ya viene el cortejo, ya suenan los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines. Tan, tan. Vean, hay ahí por la sonoridad de cada palabra, pero por los intervalos de los acentos fuertes, la creación de un ritmo que puede variar. A la hora que leemos un poema, decimos algo extraño está pasando. No sé qué sucede, pero se siente bonito. Se siente una experiencia. Hay una experiencia de carácter sensible, emotivo, incluso hasta sentimental, porque es muy parecida a la que tenemos con la música. Nosotros oímos el Adagio de Albinoni y nos mete en un estado de ánimo, ¿sí? Pónganse muy festivos en una fiesta ahí con rones y metan el concierto de Aranjuez, ¿sí? Y van a decir, bueno, esto está disonando. La música nos va generando estados de ánimo y el poeta en realidad lo que está haciendo es sacar afuera, hacer como un exoesqueleto musical de sus enunciados. Está sacando la música de lo que está enunciando. El poema más famoso de Gorostiza, Muerte sin fin, dice: lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. ¿Qué entendimos en términos de semántica, de significación? Nada, tenemos que volverlo a releer. Pero sonó muy bien. Hay una alianza entre el sonido y el sentido en el texto poético. Nosotros en la vida cotidiana empleamos también el sonido, pero, por ejemplo, en la oralidad lo hacemos elevando el volumen de la voz, hablando más lento, pero qué bonito peinado te pusiste hoy. Y la persona entiende por esa velocidad con la que lo dijimos, que aunque estamos diciendo textualmente que qué bonito peinado se puso hoy, debe estar desastroso, ¿sí? Porque hubo una velocidad distinta. Como esos volúmenes no los puede manejar el texto escrito, se manejan entonces, digamos, horizontalmente por la combinación de sonidos. Ese elemento es un elemento fundamental en la poesía de todos los tiempos. Gorostiza lo usa mucho en las canciones para cantar en las barcas. Ahí, por ejemplo, dice:
A veces me dan ganas de llorar, pero la suple el mar. A veces me dan ganas de llorar, pero la suple el mar. Está ahí encargando al mar de esa función emotiva. Eso no lo hace Pellicer. Pellicer siempre es un poeta que habla en primera persona. Es un signo muy, muy lírico. Gorostiza tiene ese otro como desplazamiento intelectual. Ahora, todo esto sucede porque el poeta está manejando el lenguaje, está jugando con el lenguaje. El escritor es escritor cuando está escribiendo. Cuando deja de escribir, se le quita lo escritor. ¿Sí? Ustedes pueden conocer a un escritor que admiran mucho y a la hora de platicar con él dice uno, está lleno de lugares comunes, esto es lo mismo, está igual de preocupado que yo por quién voy a votar y cosas por el estilo, ¿sí? Y sin embargo su obra parecerle a uno extraordinaria. ¿Por qué? Porque, y esa es la explicación de Gorostiza, las palabras puestas unas frente a otras cuando se está escribiendo en el gerundio de estar escribiendo, son como dos espejos, crean una cierta especulación del propio lenguaje, que es la que va guiando al escritor para ver qué pone, para ver cómo afianza eso. Esa es la inspiración. La inspiración es el hallazgo de estas especulaciones en el momento de estar escribiendo. Esa es la inspiración. La expiración es cuando ya el escritor vio lo que escribió y lo va ajustando y lo va corrigiendo. Nadie escribe a la primera. Siempre se escribe con más o menos reescrituras. Un ensayo de Gonzalo Celorio que se llama Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia, Dos estaciones del tren de mi casa, marca para mí algo muy particular para hablar de Pellicer. Dice Celorio que hay dos versos, los versos más gélidos, más fríos de toda la literatura en lengua española, que son de Villaurrutia, que dice Villaurrutia, sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda. Sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda. Ese es un verso verdaderamente gélido. Lo compara con un verso que es el del primer libro publicado de Pellicer, y los versos de Pellicer son: en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno por la divina sangre de la herida. Vean el cambio de temperatura entre esta cuestión gélida, con angustia, con duda, con tensión en esa sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda, marca un momento, digamos, de, no sé, de tensión amorosa o desamorosa muy interesante, contra, en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno, y le añade Pellicer ese aspecto ideológico que para él es importantísimo, que es el aspecto religioso, por la divina sangre de la herida. Y esa misma sonrisa y ese pensar que el mundo es bueno y ese celebrar esa alegría, Pellicer la mantuvo a lo largo de toda su obra. Claro, tiene sus poemas azotados, pero si hacemos un registro, digamos, temático, digamos, de temperatura, de estados de ánimo,
es el poeta más alegre que hay en lengua española. Se maravilla con todo. Yo incluso, cuando ya publicaron las obras completas de Pellicer, me encontré un poema que yo había recitado de memoria en la secundaria, en primero de secundaria, que era una fábula de estas tipo, no sé, como las de Iriarte, una fábula con su moraleja incluso, y con rima y todo. Se llamaba La manzana. Qué fresca, qué lozana estaba esa manzana. Qué espléndidos colores, no los hay más brillantes en las flores. Pero toda su pompa y su belleza eran hechizos vanos, porque al fin, al quitarle la corteza, la encontré devorada de gusanos. Moraleja: tal es la hipocresía, resignación por fuera y alegría y paz y santidad y mansedumbre, y lleno el corazón de podredumbre. Yo me saqué 10 con ese poema de Pellicer y me dio mucho gusto luego saber que era de Pellicer. Cuando yo lo recité como parte de una tarea, pues no sabía ni siquiera que los poemas tenían autor. Uno se lo aprendía porque era parte de la tarea y ya, ¿no? Pellicer tiene temáticamente varias voces. Tiene unos poemas que yo llamaría como poemas cubistas, que son poemas muy plásticos, con imágenes muy precisas y muy sencillas. Tiene poemas patrióticos, cosa que los poetas de su época ya no hacían. Los poemas patrióticos fueron más bien del siglo XIX, un siglo lleno de guerras, ¿sí? Donde Guillermo Prieto, Altamirano, todos estos poetas, los poetas románticos, hacían poesía patriótica, y Pellicer era de los pocos que se atrevían a hacer poesía patriótica, ya en el siglo XX, hablando en los años 40, ¿no? Tiene poemas religiosos, cosa que también comenzó a ser algo raro en la poesía durante un buen tiempo. En la década de los 60 hasta los 80, hablar de poemas religiosos, de que alguien era religioso, no era muy bien visto en el medio literario, ¿no? Tiene poemas amorosos y unos poemas que yo le llamo los poemas perplejos, los poemas de asombro, los poemas de ciertas situaciones raras. Quisiera detenerme tantito en los sonetos. Pellicer fue un gran sonetista y eso es dificilísimo. El soneto se define por la forma estrófica. Son 4 versos, 3 versos y 3 versos. Es decir, 2 cuartetos y 2 tercetos. Y por lo general tiene rima. Después del modernismo, la rima se abandonó mucho por parte de las vanguardias, de los grupos que convivían con contemporáneos, como los estridentistas. La rima fue dejando de tener el lugar de ser la condición sine qua non para que un poema fuera llamado poema. Hasta el modernismo, un signo definitorio de que algo era poema era que tuviera rima. Incluso en la práctica actual, que yo conozco muy bien con una nieta de 10 años que conozco todos los libros de texto, a la hora que a alguien le dicen haz un poema, inmediatamente recurre a la rima. Cuando yo comencé a escribir mis poemas a los 18 años, mi mamá los vio y dijo, caray, pues está bien. Sí, pues era mi mamá y yo era su hijo y me quería. Pero como que le falta rima, ¿no? Entonces ya le hacía yo sus versiones con rima para ella, que eran las maternales, y otras para mis amigos, ¿no? Leo el poema, la rima, los sonetos son muy difíciles porque por lo general terminan mal.
en grandes escritores, estoy hablando de Paz, estoy hablando de Sabines, que todos en algún momento han ensayado o hemos ensayado algún soneto como una forma de ejercicio, ¿sí? Lo difícil es terminar bien. Tengo aquí un soneto de Fernando del Paso, que es conocido como novelista, el de Noticias del Imperio, el de Palinuro de México, pero que también tenía un dominio del lenguaje extraordinario que le permitía ensayar formas poéticas. Vean este soneto. Es un soneto que él le llama con lugares comunes. Dice: es tan blanca tu piel como la nieve. La nieve quiere al sol por lo brillante, y el sol, que se enamora en un instante, se acuesta con la nieve y se la bebe. El sol, aunque es muy grande, no se atreve a hacerse olvidadizo y arrogante. Se acuerda de su novia fulgurante y se pone a llorar, y entonces llueve. Y llueve y llueve y llueve, y de repente la lluvia se hace nieve. Esta mañana que nieva tanto en Londres y ha nevado luminosa y nupcial y blancamente en jirones tu piel por mi ventana, ningún sol como yo tan desolado. Vean, el final es muy ininteligible, se nos va. Los dos últimos versos, no sé, los 5 últimos versos. En cambio, los primeros arrancan muy bien. Es muy difícil lograr esta calidad que logra Pellicer. Mis sonetos favoritos de Pellicer son los de Horas de Junio y los 3 sonetos a Frida Kahlo. Vean oigan de los de Frida Kahlo. Dice: a Frida, enviándole un anillo adornado con el cero maya. Fue necesario que pusiera esta dedicatoria para entender el poema, porque comienza: cero a la izquierda, nada, ya te digo, toma esta nada, póntela en un dedo, ¿sí? Porque le acaba de regalar el anillo con el cero maya, ¿sí? Lo leo completo y luego me voy despacio con él para ver qué pasa con este texto. Cero a la izquierda, nada, yo te digo, toma esta nada, póntela en un dedo, nada en un dedo llevarás sin miedo, la nada poderosa del mendigo. Te veo por la nada de un postigo y eres la cifra que alcanzar no puedo. Ante tu fuerza saludable quedo, igual a un árbol hueco y enemigo. Cero sin fin a la derecha es tuyo. Si pienso en ti, robándote destruyo toda la cobardía que me llena. Nada soy, todo tú, con nuestra vida llena de soledad, yo soy la arena y tú la raya horizontal sufrida. Vean el terceto final, es una barbaridad. Nada soy, todo tú, con nuestra vida llena de soledad, yo soy la arena y tú la raya horizontal sufrida. Sufrida por esa arena, ¿sí? Ahí está la raya horizontal, ¿sí? Pero con el juego interno de su Frida, la Frida de la arena. Allá hay eso se llama, no sé, es un juego de palabras como el de la voz que madura, ¿sí?
como figura retórica se llama calambur. Es abrir una palabra y darle para que muestre otros sentidos que no tiene más que junto con otra, ¿no? Hay algo en este poema que bueno, hay que poner, que es la cuestión del encabalgamiento. El encabalgamiento es cuando, bueno, la poesía está escrita en verso. ¿Para qué? No es nada más para hacer rabiar a los editores, porque se está desperdiciando mucho del blanco del papel, ¿no? Sino porque si disponemos un enunciado en versos y hacemos cortes, creamos algo. Si yo digo, era un hombre solo, o digo, era un hombre solo, o digo, era un hombre solo, en la tercera opción, el hombre está más solo que en las otras dos. ¿Por qué? Porque he acentuado visualmente, porque vean, era un hombre solo. Ese solo, la palabra solo queda sola y entonces se redobla la soledad de ese hombre, ¿sí? Y hay ahí un corte como sonoro, visual y semántico. Es muy interesante porque por lo general nos enseñan a leer la poesía sin encabalgamientos. Nada soy todo tú con nuestra vida, llena de soledad yo soy la arena, y tú la raya horizontal sufrida. Si yo leo así, como muchas veces les enseñan a los niños, mijo, cuando llegas al final te frenas, ¿sí? Nada soy todo tú con nuestra vida, llena de soledad yo soy la arena, y tú la raya horizontal sufrida. ¿Sí? Nada soy todo tú con nuestra vida. Ahí hay un encabalgamiento. ¿Qué quiere decir? Que sonoramente el endecasílabo se cumple con nada soy todo tú con nuestra vida. Pero el sentido de con nuestra vida se completa con nuestra vida llena de soledad. Yo soy la arena y tú la raya horizontal sufrida. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, a la hora que no hay algo que nos haga un signo ortográfico que nos frene, hay que completar el sentido semántico, significativo de la frase, pero sin cortar el sentido sonoro. Cero a la izquierda, nada, yo te digo, 2 puntos, ahí nos podemos frenar. Toma esta nada, póntela en un dedo, nada en un dedo llevarás sin miedo, la nada poderosa del mendigo. Ese cuarteto no está encabalgado. Yo te veo por la nada de un postigo y eres la cifra que alcanzar no puedo. Ante tu fuerza saludable quedo igual a un árbol hueco y enemigo. Vean, aquí hay una cuestión de ambigüedad padrísima. Ante tu fuerza saludable quedo. Si yo me quedo ahí, hay un significado en ese verso. Si yo digo, ante tu fuerza saludable quedo igual a un árbol hueco y enemigo, hay otro significado. El quedo de la primera es, ante tu fuerza saludable quedo. Es decir, yo quedo saludable ante tu fuerza. O, ante tu fuerza saludable quedo igual a un árbol hueco y enemigo. Ese quedo adquirió otro sentido. ¿Sí? Cero sin fin a la derecha es tuyo. Si pienso en ti, robándote destruyo. ¿Destruyo qué? ¿Destruyo todo? No. Destruyo toda la cobardía que me llena. Ese es el encabalgamiento. Entonces, interesantísimos los encabalgamientos, que son continuidades, es buscar la continuidad semántica, porque nos hacen por un microsegundo pensar algo que el propio poema desmiente. Ese es el juego de ambigüedad.
cuando entré a estudiar letras yo no escribía, pero los cuates que me cayeron mejor sí escribían, y para no quedarme fuera de ese grupito, pues comencé a hacer poemas. Pero al hacer poemas me di cuenta que el lenguaje causaba efectos en mí, me hacía reconocer, establecer puentes, memorias, construir imágenes que yo no sabía que podían salir. Cuento una anécdota, por ejemplo. Hablo de los lentes de un amigo que murió. Y digo, bueno, sus lentes, que eran una parte de sus ojos, porque estaban adaptados a su deficiencia visual, ¿sí? Dije, sin las varillas de sus lentes, sin sus orejas finas, las varillas de sus lentes están ahora cerradas sin sentido y son como brazos cruzados que no abrazan a nadie. Sí. Yo estaba escribiendo el poema y era un poema sobre cómo los lentes eran una parte de él y habían quedado como un testimonio de él, ¿no? Pero no tenía pensado esa imagen, y esa imagen me dio mucho gusto encontrarla, ¿sí? Sin sus orejas finas, las varillas de sus lentes, imaginariamente las cerré y dije, están ahora cerradas sin sentido y son como brazos cruzados que no abrazan a nadie. Ese símil yo no lo había pensado, y no lo pensé porque yo sea bien genial para pensar, sino que el lenguaje me fue llevando a eso. Y hay un gusto enorme en encontrar esos hallazgos. Nosotros bailamos en una fiesta por el gusto de sentir a nuestro cuerpo en movimiento. No para que llegue un productor del Bolshoi y nos diga, véngase, váyase, va a ganar mucho dinero, ¿no? Y sin embargo, no nos concedemos el derecho a sentir a esa parte de nuestro cuerpo que es el lenguaje, el movimiento. En una fiesta nadie tiene derecho a decir, oiga, usted siéntese porque está bien arrítmico. Entonces podemos sentir el movimiento de nuestro propio lenguaje si nos ponemos a jugar con él, ponemos a expresar con él. Él nos va a llevar, no estamos solos a la hora de escribir, estamos con el lenguaje, es nuestra pareja de baile. Luego nos tropezamos, luego nos caemos, luego nos parece muy ridículo, pero después de estar escribiendo un mes y estar imitando las imágenes de Pellicer, su grupo de palomas, el pueblecito de los Andes, el juego con las rimas, después de hacer ese juego, vamos encontrándole el gusto y vamos hallando dentro de nosotros pasajes secretos que no encontraríamos, puentes levadizos que no encontraríamos sin el juego con el lenguaje. Para cerrar, aunque ahorita podemos platicar, que decía, no vivir bajo la sombra de Pellicer, sino juntar con ella nuestra propia luz. Creo que un magnífico homenaje a Pellicer no es nada más estarlo leyendo, sino compartirlo con quienes queremos. No lo compartimos, nunca compartimos un poema con alguien que nos cae gordo, ¿no? Vean nada más la carga de sentimentalidad que eso lleva, ¿no? Y ejercer nosotros el gusto por esa escritura. También que nos haga escribir, ¿no? Cada quien escribe con distintos niveles, pero la experiencia de escribir, y eso es una gran lección de Pellicer, es una experiencia muy gozosa. A los escritores en las ferias del libro siempre dicen que sufren mucho, que es una angustia, que quisieran hacer otra cosa, pero que pues, no pueden porque nacieron para escribir, Diosito los escogió. No, claro que pueden dejar de escribir y dedicarse a vender chocolate o otras cosas, ¿no? Uno puede escribir como Pellicer por el gusto de explorarse y el gusto de sentir a su cuerpo invisible también pues en movimiento. Más o menos este es el planteamiento que yo quería hacer,
leer con ustedes y, bueno, algunos poemas de Pellicer y platicarlos, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho y otra vez agradezco a los que me invitaron. Los felicito por vivir aquí, en este lugar tan poético, donde realmente la tradición poética es muy, muy buena. Muchas gracias.